Me besó como si hubiera desenterrado un anhelo que llevaba enterrado demasiado tiempo. Su garganta se cerró en un nudo mientras sus dedos se deslizaban bajo el borde de mi ropa interior, trazando la piel desnuda entre mis muslos. Bienvenidos a esos instantes de ternura casi dolorosa. Recuerden darle al vídeo un me gusta, compartan lo que sienten en los comentarios y suscríbanse para no perderse las nuevas historias. Que encuentren paz en los momentos tranquilos y suaves. Gracias de verdad. Acérquense mientras les cuento la historia inesperada de la vez que el prometido de mi hija me encontró en una situación bastante comprometida. Su atención al vídeo y los comentarios que dejan me importan de verdad. Su generosidad significa mucho para mí. Les advierto que la historia volverá a revelarse pronto, así que estén atentos. Sin que yo lo supiera, él estaba escondido justo fuera de mi campo de visión. De pie, el agua todavía se aferraba a mis muslos mientras el vapor bailaba contra el espejo como el humo de un fuego que ya había prendido. Alcancé la toalla. Era una prenda muy usada, deshilachada y desteñida en las costuras, la misma que buscaba siempre que la casa se sumía en un silencio profundo. Salí de la ducha, desnuda y sin pedir disculpas, la piel brillante y aterciopelada bajo mis propias yemas. Me moví, una mano pasando por el cabello húmedo, y en ese preciso instante vi la sombra que se detenía en el umbral. Él permanecía en la puerta, los dedos cegados alrededor del pomo, atrapado en un instante que parecía estirarse sin fin, rodeado de un silencio casi hipnótico. Se había adentrado en un territorio que nunca debió pisar. Su mirada se posó en mí, inquietante por su intensidad, una mirada que se prolongó demasiado. Yo también quedé atrapada en esa red de silencio. Respiré hondo, soltando todo lo que pesaba en el pecho. Al principio, mi propio cuerpo se volvió mi enemigo. Me expuse por completo. No alcancé la toalla. Su mirada me tenía cautiva, el calor de sus ojos recorría cada centímetro de mí, envolviéndome en un abrazo silencioso. Su nombre flotaba en el aire, atrapado en mi garganta. David, el hombre que había conquistado el corazón de mi hija, su hijo dorado, el que me había llamado señora durante nuestros 3 primeros encuentros. Le pedí disculpas con toda sinceridad. Su voz tembló, suave y casi quebrada, pero él no se movió. Su mirada se detuvo, bajó un segundo y luego volvió a mí, y yo seguí quieta. Le concedí el privilegio de mirarme. Dentro de mí ardía una chispa de esperanza, deseando que él diera el siguiente paso. En un parpadeo, quizás 3 segundos, quizás 4, cerró la puerta de un golpe seco y oí sus pasos alejándose a toda prisa por el pasillo. El corredor lo envolvió en su oscuridad. Pero mi corazón latía con un presentimiento oscuro. La mano me temblaba mientras me envolvía en la toalla, apretándola contra el pecho, intentando ordenar el torbellino de lo que acababa de ocurrir. Debería haber sentido vergüenza. En ese instante, una llama brillante se encendió dentro de mí. Esa noche me acosté y luché con mis pensamientos durante lo que pareció una eternidad, más tiempo del que estaría dispuesta a admitir. Con los ojos cerrados, escuchaba el murmullo suave del ventilador del techo, el eco lejano del tráfico y el ritmo calmado de los ronquidos de mi marido que llegaban desde el pasillo. Todo lo que sentía era el calor que me subía a las mejillas, el aleteo en el estómago y el pulso insistente que latía entre mis muslos. Apreté las piernas, luchando contra el recuerdo de la mirada de David, que parecía haber cartografiado cada curva de mi piel, deteniéndose en mis labios y atreviéndose a explorar el territorio que no le pertenecía, pero que había observado con una claridad inquietante. A la mañana siguiente, él apartó la vista de mí. Yo me encontré en la misma situación. Estaba sentado en la isla de la cocina, la mirada fija en mi hija, que estaba absorta en la luz de su teléfono. Ella no sabía que había un mundo de secretos justo fuera de su alcance. Con una melodía suave flotando en el aire, irradiaba felicidad, inventando historias sobre menús de boda y planes de asientos. En ese momento, David miraba su café, sumido en pensamientos, como si el líquido guardara los secretos de un reino aún por descubrir. Le puse un plato delante y nuestros dedos se rozaron. Un contacto breve pero cargado. Fue solo un roce de nudillos, pero la chispa que saltó entre nosotros casi me dejó sin aliento. Sin una sola palabra, el destino me hizo encontrármelo otra vez esa tarde en el pasillo. Su mano rozó mi cadera, un toque suave pero deliberado, impregnado de una intención apenas susurrada.
La sensación quedó flotando en el aire, extendiéndose como si el tiempo se hubiera detenido. Me dije a mí misma que no significaba nada. Esa noche, mi marido estaba atrapado en su trabajo, las sombras alargándose a su alrededor mientras el sol se hundía. En la calidez de su habitación, mi hija estaba sumida en una animada videollamada, su risa resonando suavemente a través de las paredes. La casa estaba envuelta en un silencio denso. Bajé las escaleras y me serví una copa de vino. Mis pies descalzos se deslizaban sobre el suelo fresco. El camisón de seda bajo la bata me rozaba la piel con suavidad. En la calidez del salón, David estaba absorto, la mirada fija en la pantalla. El entorno se había quedado en un silencio profundo. Al cruzar el umbral, su mirada se alzó hasta encontrarse con la mía. Sus labios se entreabrieron apenas, revelando un atisbo de lo que se escondía debajo. Me sentí al borde de dejarme llevar por el sueño. Expresé mis pensamientos. Él asintió, un reconocimiento silencioso. Pero su cuerpo permaneció inmóvil. Yo tampoco me moví. El aire vibraba con una intensidad palpable, una aura pesada que lo envolvía todo. Al acercarme a la baja, una energía embriagadora llenó el espacio. Él se levantó y se acercó. Cada paso era deliberado y seguro, moviéndose con una elegancia lenta y suave. «Esta mañana te veías hermosa», murmuró, su voz un susurro que se quedó suspendido en el aire. Una opresión me cerró la garganta. «David, nunca quise mirarte tan profundamente a los ojos». Solo, descubrí que no podía contenerme. Respiré hondo, el peso de la situación aplastándome el pecho. «Creo de verdad que deberías reconsiderar esa frase», murmuré con suavidad. Él inhaló profundamente y en ese momento su mano rozó mi brazo. Un toque breve que decía mucho más que cualquier palabra. Me giré hacia él, nuestros ojos entrelazándose en un intercambio silencioso. Su mirada se detuvo en mis labios un segundo y luego descendió lentamente. Yo me mantuve firme. Él se inclinó. Acepté su avance, y cuando sus labios por fin rozaron los míos, una tensión innegable quedó flotando en el aire. Con una melancolía cautivadora, presionó sus labios contra los míos, cargando con el peso de un dolor no dicho, como si fuera un secreto que apenas empezaba a lamentar. Mientras su mano se deslizaba bajo el borde de mi camisón, explorando la piel desnuda entre mis muslos, un jadeo escapó de sus labios. «Realmente no debería», murmuró con suavidad. «Ah, pero ya lo estás haciendo», observé. Sus dedos irradiaban un calor suave, como el sol en un día fresco. Con una especie de asombro, subieron, rozando el borde, explorando con delicadeza la extensión sensible de mi muslo, como si estuviera atrapado en una danza de fascinación y retirada. Mi respiración se cortó cuando su nudillo rozó el lugar que ya estaba empapado de anticipación. Se quedó quieto, atrapado en un instante de maravilla, levantando la mirada hacia mí. Murmuró suavemente: «No llevas nada debajo de esto». Una mezcla de asombro y incredulidad. Observé que apenas se notaba. Sin que yo lo supiera, había alguien que sí se fijaba en mi existencia. Él exhaló con un ritmo lento y tembloroso, como si estuviera sumergido en las profundidades del mar y yo fuera el último susurro de vida. Una vez más nuestros labios flotaron en el espacio del anhelo no dicho, aún desconocedores del abrazo de la intimidad. Esto no era algo sin precedentes. Y él permaneció cerca, su mano presionada suavemente contra mí como si luchara con la realidad de mi existencia, temiendo que pudiera desaparecer al menor movimiento. «Solo dime que pare», murmuró con suavidad. No lo hice. Descubrí que era incapaz de hacerlo. Con una caricia suave, extendí la mano hasta su muñeca y guié sus dedos hasta el lugar exacto que había imaginado. Sus dedos se deslizaron por mi piel, suaves y tentativos, como si estuviera revelando un secreto enterrado desde hacía mucho tiempo. Mi cabeza se echó hacia atrás, los labios entreabiertos, un suspiro suave escapando al aire. «Dios mío», emitió un sonido suave y prolongado de inquietud. «Me gustaría que no dijeras eso. Tus actos van a acabar conmigo». Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, mis dedos rozaron los suyos. Un momento inesperado de conexión cruda que me tomó desprevenida, con los muslos temblando y la respiración atrapada en el pecho. El instante se prolongó, pesado en el aire. Sus dedos se aferraron al borde de la barra, un intento desesperado de no caer al suelo.
Permaneció quieto, la mirada fija en mi rostro, como si fuera la cosa más genuina que hubiera encontrado jamás. Lo atraje a un beso impregnado de un anhelo que me hizo estremecer, profundamente intenso, asombrosamente rápido, equilibrándose al borde de una llama que amenazaba con consumirnos por completo. Su cuerpo se presionó contra el mío, firme y deseoso, y yo bajé la mano por instinto, los dedos curvándose alrededor de él a través de la tela de sus vaqueros. Él exhaló suavemente en mi boca. Este es un camino que no deberíamos seguir. Este viaje ya ha comenzado. Esa noche decidimos quedarnos donde estábamos, demasiado temerosos de aventurarnos más lejos. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba, resonando a través del silencio de la casa. Su voz flotó por el aire, etérea y libre, resonando con una claridad que reflejaba la inocencia que yo había abandonado hacía tiempo. Nos separamos de golpe. Hice un pequeño ajuste a mi camisón. Él retrocedió un poco, las yemas de los dedos rozando la tela de sus vaqueros, el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. En un susurro suave, ofreció sus disculpas. Yo no. Mis palabras salieron con una urgencia desenfrenada, demasiado rápido, demasiado honestas. Él fijó la mirada en la mía un instante breve y luego apartó los ojos y se disolvió en la oscuridad silenciosa. El descanso me eludió, escapándose como granos finos de arena entre los dedos. Las sábanas me envolvían, su agarre una paradoja de comodidad e incomodidad. Mi piel emanaba un calor extraño. En la quietud de la noche me desperté, hipnotizada por el eco suave de su risa que llegaba a través de la pared. Con cada parpadeo, su rostro se materializaba, acercándome al límite del éxtasis. Lo reviví, inhalando profundamente, saboreando cada toque hasta que la línea que separaba la vergüenza del deseo se desdibujó por completo. Los días que siguieron emergieron en una quietud inquietante, un silencio que me envolvía en una vigilancia constante. Él mantenía una distancia deliberada, reclamando el lado opuesto de la habitación, eligiendo dejar los platos en el fregadero en lugar de pasármelos. Aún así, yo era agudamente consciente de su mirada, siempre presente, siempre observando, como si su cuerpo poseyera una sabiduría no dicha. Su mente se resistía con firmeza a la verdad que tenía delante. Una tarde, mientras doblaba la ropa con cuidado en la habitación de invitados, él pasó a mi lado y su mano rozó ligeramente mi cintura, ni confrontativo ni excesivo, simplemente suficiente. Me mantuve firme e inquebrantable. Dejé que la historia se desarrollara por sí sola. En ese momento, nuestro silencio tejió un rico tapiz de pensamientos no dichos, una tensión palpable que flotaba en el aire, una pregunta no formulada que se cernía en los bordes de nuestra conciencia, una que ambos temíamos pronunciar. Esa noche fatídica, ella partió a su fin de semana de despedida de soltera, un momento lleno de anticipación y emoción. Durante 3 días enteros seríamos solo nosotros dos, embarcándonos en una aventura compartida. La casa se alzaba majestuosa, su quietud resonando con una riqueza inesperada. Delante de mí había una creación modesta, y con un giro suave saqué el corcho de la botella de vino, lista para saborear la experiencia. En lo profundo de mi corazón sentía que ella daría en el blanco, siempre precisa en su objetivo. Él entró en la cocina descalzo, vestido con una camiseta gris ajustada que abrazaba su torso. El cabello se le pegaba a la frente como una cortina corrida sobre un escenario, y sus ojos brillaban con un tono más profundo, sugiriendo historias no contadas bajo la superficie. Se sentó en silencio, sirviéndose una copa con meticulosidad, y luego se acomodó frente a mí, la mirada fija en mi plato, como si anhelara algo que iba más allá del simple acto de comer. Cuando levanté el plato para llevarlo al fregadero, él me siguió de cerca, silencioso e inquebrantable, sin ninguna señal de duda ni palabra hablada. Se acercó, su calor envolviéndome mientras sus labios rozaban suavemente mi hombro y su mano se posaba cómodamente en mi cintura. Tu voz sigue en mi mente, susurró con suavidad. Cuando tu esencia rozó mis dedos, mis rodillas cedieron al peso del momento. Me aferré con fuerza a la barra. David. Él me giró entre sus brazos y sus labios encontraron los míos con un fervor tierno y sin prisas. Más profundo esta vez, sin duda. Me levantó sin esfuerzo hasta la barra, separando mis rodillas con un toque suave, besando el interior de mi muslo con una ternura que se sentía a la vez sagrada y prohibida. Se inclinó,
su voz apenas un susurro. Tu sabor es exactamente como lo había imaginado. Con una mezcla de atracción y peligro, respiré hondo, los dedos enredándose en su cabello. Mientras me guiaba de nuevo al éxtasis, sus labios me envolvían como si pudiera desaparecer en ese mismo instante. Mientras subía más alto, mis dedos temblaron al desabrocharle el cinturón, liberándolo de sus ataduras. Él emanaba un calor reconfortante y una presencia palpable en mi abrazo, ya empezando a filtrarse. Lo acaricié suavemente, saboreando la forma en que sus caderas se empujaban hacia adelante, la forma en que su mandíbula se tensaba con intensidad. ¿Qué es lo que tu corazón realmente anhela? En un murmullo suave, transmití mis palabras. Eres tú, proclamó. Te anhelo a ti, a cada parte. En ese instante me levantó. Allí mismo, sobre la baja, una sola ola potente que me dejó sin aliento. Mientras entrelazaba las piernas a su alrededor, mis brazos caían sobre su cuello, creando un momento rico en intimidad y conexión. Nuestras frentes se tocaron, una conexión suave mientras se unía a mí, intencional y profundo, forjando un rastro de desorden a su paso. En la quietud de ese instante, nuestros movimientos contaban una historia mucho más profunda de lo que cualquier palabra podría expresar. El tintineo frágil de la copa de vino resonó suavemente, mezclándose con el zumbido reconfortante de la nevera, mientras sus gemidos suaves escapaban con cada abrazo tierno que le ofrecía. Una vez más me encontré atrapada en una sensación sofocante de desamparo mientras él seguía, liberando un gemido gutural y desarticulado contra mi cuello.